tremendas cosas que nos ayudan a esto. Muchos de los salmos, ¿verdad? Dios desea un corazón transparente ante Él, un corazón de un hijo suyo que es transparente ante Él cuando le busca. Algunos de los salmos que yo os puedo recordar, por ejemplo, aquel dice, ¿quién habitará en el Salmo 15? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en el monte de tu santidad? Y el Salmo nos dice, que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón. Eso es lo que Dios quiere. En el Salmo 24, 3 y 4 también nos dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar de su santidad? Dice, el limpio de manos y puro corazón. Y por último, ¿os acordáis en Mateo, cuando el Señor está dando las bienaventuranzas? Una de ellas dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Hay un continuo llamado a la transparencia, a la sinceridad de corazón ante Él. Y cuando es esto así, nos ayudará a tener recepción de lo que Dios nos quiere decir. En Isaías 57, 15 nos dice, porque así dijo el alto y el sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad. Fijaros lo que dice al final de ese versículo. Y con el quebrantado y humilde de espíritu. Es lo que vamos a tratar hoy en Marcos 8, del 1 al 13. Dios busca transparencia, sinceridad de corazón y disposición a escuchar. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias porque podemos abrir tu palabra con plena fe en que esta palabra tuya, Señor, es verdad. Estos registros de estas cosas que sucedieron son verdad. Padre, queremos tener un tiempo tranquilo aquí ahora, los que estamos en este lugar, para observar y mirar esta parte de la Escritura. Señor, guíanos con la luz del Espíritu Santo que está en nosotros para ser enriquecidos con lo que tú tienes para nosotros. Y guíanos, Padre, a sacar la enseñanza que necesitamos en nuestra vida para nuestro continuo andar, salir y entrar en nuestro día a día. Te lo pedimos con el perdón de nuestros pecados en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Vamos a leer entonces hasta el versículo 10 y después vamos a leer del 11 al 13. Dice así la palabra del Señor. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, ¿se desmayarán en el camino? Pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien sacar de pan de estos aquí en el desierto? ¿De dónde podrán alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron 7. Entonces mandó a la multitud que se recostasen en tierra y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4.000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmaná.
Dalmanuta. Hasta ahí, después vamos a leer los otros 4 versículos. ¿Os acordáis que leímos en el capítulo 6 del Evangelio de Marcos la alimentación de los 5.000? Esto es diferente. Esta multiplicación de los 4.000 tiene su lugar en lo que es la zona de Decápolis. ¿Os acordáis? A ver si en el mapa, tenemos un mapa, y es en la zona de Decápolis. La alimentación de los 5.000 del capítulo 6, que leímos hace unos domingos atrás, tuvo lugar en Besaida, unos meses más atrás. O sea que no debemos confundirnos. Uno fue el de Besaida, más la gente, esa multitud, la mayoría eran judíos. Pero esta multitud que tenemos aquí es una multitud en la cual hay muchos gentiles, porque está en Decápolis, y Decápolis es una zona que está en mezcla. Era una zona de influencia griega. Dice Marcos en aquellos días, y es interesante porque no es la primera vez que dice Marcos en aquellos días. Ya en el capítulo 1 dice en aquellos días, y es algo hermoso mirar esto y creer que aquellos días fueron reales. Cuando yo me acerco a la Biblia y me cuenta algo, tengo que decir, sí, son reales aquellos días. El escéptico dice, no, me lo podré creer, pero el creyente lo cree. Y cuando Marcos dice en aquellos días, tiene un significado en estas palabras. Es como si Marcos estuviese quitando, imaginemos un escenario en un teatro y es quitado el telón. Bueno, en aquellos días Marcos empieza a presentar lo que Dios comenzó a hacer a partir de esos días, a través de su Hijo Jesús. Y por eso cuenta en aquellos días, ¿verdad? Es el telón que abre y presenta lo que Jesús hizo. Ese Jesús que es hoy nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? En aquellos días es significativo, ¿no? Porque no se van a repetir más. Esos días no se van a repetir más en la historia de los hombres y tienen una relevancia tremenda. Y es importante que tú y yo deseemos, a veces podemos decir, desearía haber vivido en aquellos días, en el cual los cielos fueron abiertos, el tiempo se cumplió, pero Dios ha tenido a bien dejarnos los registros de aquellos días. Y yo tengo que creerlo con todo el corazón. Siempre recuerdo una canción, yo era bien pequeñito, en la iglesia donde mis padres se reunían, que apenas podían cantar porque venía la Guardia Civil, y yo recuerdo que me aprendí un himno, y siendo pequeño me resultaba, hasta el día de hoy me acuerdo, un himno que decía: allá en los siglos pasados nació en Belén de Judá un niño de madre virgen que es hijo de Jehová. No sé si os acordáis. Y eso da una enseñanza de en aquellos días, no importa el tiempo que ha pasado, no lo creemos de todo corazón. Lo dice la Biblia, y yo creo que la Biblia dice la verdad, y Jesús nos ha dejado esa realidad. Sí, siempre me acuerdo de ese himno, ¿no? Porque cuando lo cantaban era algo que se pegaba a uno. A veces podemos soñar o añorar en días pasados, y a veces decimos, ¿quién pudiera estar años atrás? A veces nos decimos como emigrantes, cuando comenzamos en la iglesia, a decir, bueno, fíjate que los días pasados en la iglesia hispana evangélica, ¿qué avivamientos había? Oiga, podemos esperar eso, pero Dios desea que vivamos el día de hoy. El pasado ya se fue, es el día de hoy, ¿verdad? Una mirada al pasado puede estar bien en el sentido de recordar lo que Cristo hizo y creerlo con todo el corazón, pero Él nos pide que vivamos la realidad de Él
en nuestros días. En aquellos días. Abre el escenario a lo que Jesús hizo, a sus milagros y a sus palabras maravillosas. Dice, versículo 2 dice que el Señor llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y a mí me tocó realmente la palabra están conmigo. ¿En qué sitio mejor podían estar? ¿En qué sitio mejor podemos estar tú y yo sino con Él? Están conmigo. Es una gran multitud y les están siguiendo a Él. No por un día, no por 2, sino por 3 días. Y fijaros que en este caso le están siguiendo no por sus milagros, sino por la enseñanza. Hay devoción en su palabra. Están considerando tanto lo que les está enseñando que están en ayunas. Y ellos no se están preocupando por esto, sino que la palabra de Dios les es suficiente y se olvidaron por un momento hasta que tenían que comer. ¿Verdad? Pero el Señor descubre la necesidad de sus hijos. No tenían la intención de dejarlo. ¿Por qué? Porque ellos encontraron palabras de vida y hasta se olvidaron de decir: oye, tenemos que comer. Y fijaros, el Señor es movido ¿a qué? A compasión. Esta es la actitud interna que mueve a la persona a socorrer en la necesidad. Y esto es lo que vemos en Jesús. Aquí encontramos una tremenda enseñanza. El Señor Jesús no ha cambiado, aunque Él está ahora con un cuerpo glorificado a la diestra del Padre, pero Él sigue intercediendo por los suyos. Si seguimos creyendo en la palabra que Él nos dijo, algunas de las palabras que seguramente conocemos, como es: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. O las palabras aquellas que dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Hermano, qué bueno es que comamos esa palabra todos los días. No importa que tengamos 40 años de creyente, cada vez que leamos esta realidad: venid a mí, los que estáis cargados y trabajados. Y uno puede decir: ya vine a Jesús. Sí, mi hermano, pero día a día necesitamos creer estas palabras. Día a día necesitamos venir a Él con nuestras cargas, porque Él lo ha dicho: venid a mí, no solamente una vez, sino en tu necesidad, en tu circunstancia, venid a mí. Qué hermoso, hermano. Qué hermoso es esto, el haber creído y el seguir creyendo en esta realidad. ¿Por qué? Porque hemos sentido la compasión de Dios a lo largo de nuestra vida como creyentes. Cuanto más viejo soy, hermano, más siento la compasión de Dios en mi vida. No sé si a ti te pasará eso. ¿Por qué? Porque Él es así. Él es así. Él será movido siempre a misericordia, a compasión con sus hijos. Siempre. Estaba mirando lo que significa la palabra compasión. A veces es interesante. Usamos términos, palabras, pero es bueno adentrarse en lo que quiere decir esto. La compasión es ese dolor interno que mueve a la persona a ser benigna, a ser bondadosa, a ser misericordiosa. Hermano, y cuando esto está en las manos de aquel que es todopoderoso, que es todo misericordioso, que es todo bondadoso, esto es una bomba, ¿verdad? Porque tú y yo podemos ser bondadosos y misericordiosos,
pero es que en Él está toda la bondad, toda la benignidad, toda la misericordia. Y si tú y yo estamos en Él, podemos gozarnos de esa realidad, hermano. Eso es hermoso. Algunos vinieron de lejos. Él conoce nuestro recorrido. Él conocía el recorrido de ellos. Podemos ser víctimas de nuestros propios movimientos. Como alguien me decía hace 8 años atrás: hermano, ¿tú sabes la responsabilidad que es ponerte detrás de un púlpito a hablar la palabra de Dios? ¿Tú sabes lo que eso llega a significar? Y yo decía, pues, realmente es un reto, es algo serio. Pero no, cuando uno examina el corazón ante Dios, ante lo que Él es, y en disposición del Espíritu Santo, uno hace y le sigue, aunque cometiendo errores, pero con un sentido de alabanza, de gloria para Él. No hay que tener miedo. No hay que tener miedo, porque donde yo no llego, Él va a llegar. Y donde yo me ahogo, Él me va a levantar. No, hermano. En aquel tiempo tuve un poquito de temor, pero hoy puedo decir: no, mi Dios, estar contigo es lo mejor que me ha ocurrido. ¿Ese es tu pensamiento también? Estar contigo es lo mejor que me ha ocurrido en mi vida. Si la motivación ha sido para el Señor, si ha sido la integridad de nuestro corazón, como lo vemos en esta multitud, el Señor es llamado a mostrar su misericordia. ¿Hemos sentido en nuestra vida esto? ¿Hemos sentido la compasión de Dios en nuestras vidas? Yo sí, hermano. A lo largo de mi vida he sentido la compasión de Dios, la compasión de Él. Él es movido a compasión cuando ha habido motivaciones sanas, íntegras, de corazón limpio, en santificación, aunque se hayan cometido errores. Porque ¿quién no? ¿Quién no falla? Pero aún así, aunque si ha habido esa disposición ante Él de mostrarnos tal como somos, con franqueza ante Él, siempre ha habido esa mano compasiva. Siempre ha habido esa mano que nos ha levantado. Y eso nos anima a mirarlo de vez en cuando, para que nuestra fe vaya creciendo, para que nuestra fe vaya dando fruto. Porque Él es compasivo. Algunos han venido de lejos. El Señor conoce el recorrido, sin necesidad que ellos le digan: vinimos de Siria o de qué sé yo. La popularidad adquirida por Él era notable en esos días. Había hambre por escuchar las palabras de vida que salían de sus labios. Las personas recorrían lo que era necesario para estar cerca de Él. Habíamos dicho domingos atrás que la distancia que había de un sitio era como 12 kilómetros. Ellos fueron en barca, pero hubo personas, seguramente serían gente joven, que corrían y llegaron antes que ellos. Porque había esa necesidad de escuchar de su boca las palabras de vida. La pregunta que yo me hago: ¿es así nuestra devoción a Cristo? A veces llevamos muchos años de creyente, pero te tomas y te abres tu Biblia y empiezas a leer el Evangelio de Juan, que lo has leído 20 veces, 40 veces, pero lees las palabras maravillosas que se dicen ahí y vuelvas a releerla otra vez. Qué hermoso es esto. Como nuestra hermana Fabiola decía hace un momento, qué hermoso es leer la Biblia. Qué hermoso que un hermano después de muchos años diga: qué hermoso es leer la palabra de Dios y meditarla en el corazón. No ya los sermones de un hermano, sino la palabra, solamente la palabra leída y meditada
en la habitación o en el lugar donde nosotros. ¿De qué hermosura? ¿Es esa nuestra devoción? Pues ya dije, bueno, ya, esto ya lo sé. Yo estas cosas ya las he escuchado muchas veces. Es nuestra devoción de tomarme la Biblia y leerla, las palabras maravillosas de Cristo. Esta multitud tenía ganas de escuchar la palabra de Cristo y se olvidaba hasta que tenía que comer. Es verdad que nos movemos en el sentido de esta multitud. Deseamos estar y ser ministrados de la palabra de Dios. ¿Es así nuestro caso? Como decíamos domingos atrás, ¿dónde pongo mi oído? ¿Dónde lo pongo? ¿En el mundo que me rodea? ¿En los complaints que hay a mi alrededor? ¿En los temores que me afligen por la noche que me hacen despertar? ¿O pongo mi oído en la palabra de Dios, que la recuerdo y me dice esta y esta cosa? ¿Dónde pongo mi oído? Oh, qué bueno tengamos el oído puesto en lo que Dios dice, en su palabra, porque solamente esta edifica nuestro corazón. Es necesario que a la luz de la palabra hagamos siempre estas reflexiones. Y en el versículo 3 nos dice: si los enviaren ayunas a sus casas, desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. ¡Qué hermoso! ¿Verdad? 3 días, el tiempo que le están siguiendo, y están, ¿cómo dice?, en ayunas. Algo más que necesidad de comida, sino que están ahí con la idea de dar prioridad a la palabra de Dios. A veces el ayuno, la oración, disponen a la persona a recibir la palabra que edifica. La persona que ayuna, ayunar por ayunar no me dice nada, pero ayunar con oración y dedicación a la palabra es de bendición. Y fijaros que son 3 días. Y otras veces lo he dicho, los números en la Biblia tienen un significado. Cuando tú leas 3, 7, 4, con sus derivados, tienen su significado. La palabra 3 es un número que habla de prueba. Cuando tú veas en la Biblia la palabra 3, no el versículo 3, sino la palabra 3 días, o al tercer día, o cuando veas esto en la Biblia, lo que se está diciendo aquí, que habla de prueba. ¿Os acordáis en el capítulo, me parece que es el capítulo 24 de Génesis, donde dice que Abraham al tercer día, dice, vio el lugar de lejos? ¿Os acordáis cuando Abraham está yendo con Isaac hasta el lugar del sacrificio y dice, y al tercer día vio el lugar de lejos? ¿Os acordáis en el tiempo en el que José está en Egipto y hay esa trama familiar que tenían ahí, y Rubén es dejado en prisión hasta que vuelvan los otros hermanos con el hermano pequeño? ¿Os acordáis? Y dice que estuvo en prisión 3 días Rubén, el hermano mayor. Prueba. ¿Os acordáis que el apóstol Pedro son 3 veces las que niega a su Señor? Y 3 veces el Señor le dice, ¿me amas, Pedro? 3 veces. Un significado tremendo. Y por último, al tercer día, ¿qué pasó? Resucitó nuestro Señor. Luego, cuando nos habla del 3, es un tiempo de prueba, porque después va a venir la revelación de algo. Después de esto va a venir, después de la prueba, va a venir que Dios quiere revelar algo. Así, cuando veas al tercer día, es un tiempo de prueba, pero después del tercer día, Dios quiere revelar algo. Y aquí es efectivamente lo que está pasando. Al tercer día, después de ese tiempo de prueba, ¿qué es lo que pasó? Dios, Cristo Jesús, multiplicó los panes y los peces y todos quedaron satisfechos. Hay una prueba
porque hay una revelación que Dios va a dar. Versículo 4 dice, sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podría alguien saciar de pan a estos que están en el desierto? Fijaros que están en un lugar desierto, bueno, no hay sitio para comprar, pero han pasado como 4 meses que ocurrió el milagro de la alimentación de los 5.000 y ya los discípulos parece que perdieron un poquito el sentido, porque dicen, no, pues estamos en el desierto, ya no se acuerdan de lo que ocurrió 6 meses atrás. Para los discípulos parece que ellos están prontos a olvidar lo que ocurrió hace unos meses atrás. Y a veces nos pasa esto, hermanos. Dios nos bendice hoy. Hay un tiempo de prueba y viene una situación difícil y yo me olvido de que mi Dios me puede sacar. Y tengo que recordar que hace un año atrás el Señor en esta situación me sacó. Y si entonces me sacó, ahora va a obrar igual. Pero el olvido es parte de nuestra naturaleza humana. ¿Sí o no? Y ellos dicen, pero ¿cómo vamos a alimentar? Es que dicen casi lo mismo que ocurrió cerca de Besaida. Casi lo mismo, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos a sacar en el desierto pan? Es una prueba para ellos también. Pero esta vez no son puestos a prueba. Igual que la primera vez dijeron, bueno, dadle vosotros de comer. Esta vez no. No es como la anterior. Porque ahora Jesús es el que ve la necesidad y el que no desea despedirnos en ayunas. Él va a proveer. Él va a proveer. Y lo único que les dice es, versículo 5, les pregunta, ¿cuántos peces o cuántos panes tenéis? ¿Cuántos? Y ellos dicen, ¿qué dicen? 7. Ellos dicen, pero Blanca dice 5 porque no tiene la Biblia ahí, ¿verdad? Pero 7, ellos dicen 7, ¿sí o no? 7. Ellos dicen 7. Bueno, es todo lo que tienen, es una presentación genuina ante los ojos de Dios de sus recursos. Esos son sus recursos. Aquí no hay ningún comentario, como en el anterior. Esto es lo que hay, Señor, 7. Hermanos, cuando hay una presentación sincera ante Él de nuestros recursos, Él se encarga de lo siguiente. El Señor se encarga de lo siguiente. No se trata de la cantidad que nosotros podamos tener. Dios es poderoso para hacer levantar lo que desea. Lo que pide de ellos es que le presentemos esos recursos. Y ellos presentan lo que tienen, 7. Y aquí hay una enseñanza hermosa. Porque en un principio, en el libro del Génesis, dice que Dios hizo las cosas ¿de qué? ¿De qué? De la nada. De la nada. De la nada. Y Él tiene el mismo poder para hacer las cosas de la nada. Pero ahora pide recursos materiales. Y aquí es una enseñanza. ¿Por qué? Porque ese tiempo ya pasó. Y el Hijo de Dios, que se encarnó, que entró en nuestro escenario humano, Él ha dado dignidad a los recursos materiales, a lo que ven nuestros ojos. El Hijo de Dios, al encarnarse, al tomar imagen de hombre, aunque Dios dio dignidad a los recursos materiales que se tienen. ¿Me seguís? Él da valor a los recursos materiales que se tienen. El verdadero creyente, el Hijo de Dios, tiene un balance maravilloso, porque no es una asceta que se mete en una tienda para no disfrutar de nada. No,